Daremos por inicio al webinar acerca de lo nuevo que hay en el Artec Studio versión 13. Antes que nada me presento, mi nombre es Rocío Castro, soy parte del equipo técnico de Goltec y el día de hoy vamos a estar mostrándoles las novedades que tiene la versión 13 del software Artec Studio. De igual forma les voy a dejar mi contacto, mi mail que es rocio.castro@goltec.com.mx y los números de la oficina que es el 614-481-4339 y 614-424-2482. De igual forma vamos a dejarles también la página de internet www.goal-tech.com.mx donde podrán encontrar más información y documentación acerca de nuestros productos. El día de hoy vamos a estar abarcando todo lo referente a Artec. En este caso vamos a hablar de quién es Artec, cuál es la empresa Artec 3D. Vamos a hablar acerca del software Artec Studio número 13, qué es lo nuevo que contiene, entre ellos los algoritmos de alta potencia, el control absoluto, velocidad, imágenes deslumbrantes y la facilidad de uso. Además vamos a tener una sección de conclusiones, preguntas y respuestas. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden dejarla directamente en nuestro chat y al finalizar vamos a leerlas y darles respuestas a las mismas. Por ahora iniciaremos con Artec 3D. Bueno, Artec 3D es una empresa desde Luxemburgo, la cual se dedica a la fabricación y manufactura de diferentes tipos de escáneres 3D. Entre los principales que tienen se encuentra Artec EVA, que es un escáner de tecnología de LED blanco con precisión de 0.1 milímetros. Tenemos también el Artec Spider o Space Spider con precisión de hasta 50 micras y con tecnología de LED azul. Hace poco acaban de salir dos nuevos productos más, que es el Artec Leo y el Artec Rai, que también son escáneres portátiles, pero con mayor rango de alcance de escaneo. Todos estos escáneres son 100% portátiles, son fáciles de manejar y se caracterizan porque además de capturar la forma o la geometría de la pieza, también tienen la cualidad de poder capturar los colores de la misma. De forma que nosotros ya no tenemos que estar utilizando calcamonías o targets que necesite para poder hacer la captura de los datos. Simplemente nos colocamos frente al objetivo y empezamos a escanear. De igual forma, pues Artec desarrolla también los softwares que funcionan de interfaz o conexión entre el escáner 3D y la computadora. Cada año aproximadamente saca una versión nueva o una mejora de estos mismos software que faciliten y sea más práctico para el usuario. Hablando más directamente sobre el software Artec Studio, ahora vamos a enfocarnos en la versión 13. Es el software más reciente que ha sacado Artec y se caracteriza porque se han hecho grandes mejoras tanto en la interfaz del usuario como en los algoritmos que utiliza de forma interna para procesar la información. El software para la creación de imágenes 3D poderosa es muy crítico al momento de hacer la captura de los datos, ya que si no podemos procesar de forma correcta esta información, los datos obtenidos, a pesar de que sean muy buenos, no nos van a dar los resultados más óptimos. Por lo tanto, es que se han realizado todas estas mejoras en el Artec Studio número 3. Acerca de lo nuevo, bueno, vamos a encontrar que ya tenemos algoritmos de alta potencia, es decir, nos permiten procesar de forma más rápida y sin consumir tantos recursos dentro de nuestro equipo de cómputo. Tenemos el control absoluto porque podemos modificar los parámetros de cada uno de estos algoritmos. La velocidad se ha aumentado inclusive hasta el doble, de manera de que algo que normalmente nos tardaba una hora, media hora en procesar, pues ahora se hace en cuestión de minutos. Las imágenes deslumbrantes hacen referencia a las mejoras en la captura de colores y texturas de nuestros escaneos. Y facilidad de uso pues hace referencia a la mejora en la interfaz del usuario e inclusive en la interpretación de los datos escaneados. Conforme vayamos hablando de esto, vamos a ir viendo algunas de las mejoras dentro del mismo software. Hablando específicamente
Típicamente los algoritmos de alta potencia, bueno, ya estamos pudiendo trabajar con conjuntos grandes de datos. Esto gracias a que los procesos, tanto de editar, procesar y capturar los datos, se han mejorado incluso el 100%. Ya podemos escanear objetos muy grandes que pueden ir inclusive hasta de layouts completos de las empresas a través de los escáneres como es RAI y Leo, y poder procesar toda esta información de una forma más fácil, más sencilla y práctica. En cuanto al control absoluto, como les comentaba, ya los comandos nos permite estar editando ciertos parámetros de los mismos, o inclusive nos permite analizar la información capturada de una forma muchísimo más sencilla. Para ello tenemos, por ejemplo, el comando de rayos X. Anteriormente, en versiones antiguas, cuando se escaneaban los objetos, teníamos un resultado como el de la imagen inferior izquierda, en el cual se ven los escaneos de diferentes colores, pero se ve toda la basura o todos los polígonos que están fuera del escaneo. Si nosotros necesitábamos revisar el escaneo que acabábamos de generar, era un poquito difícil, lo podíamos hacer hasta casi finalizar el proceso. Sin embargo, en la versión 13 se ha agregado el comando de rayos X, en el cual mucho antes de realizar todos esos procesos, yo puedo decirle que me muestre el condensado de la malla, obteniendo un resultado como la imagen que se ve del lado derecho, en el cual ya podemos ver las cavidades, la estructura, la forma de la pieza, e inclusive podemos checar si las alineaciones que hicimos entre escaneos son las correctas o si aún hay huecos que debemos de escanear. Vamos a ver un ejemplo de este comando para que quede más claro. Vamos a abrir uno de los escaneos y este escaneo lo hemos forzado para que aparezca con esta gran cantidad de ruido, para que sea más notorio el manejo de los rayos X. Entonces vamos a abrir una de nuestras piezas. Esta está conformada perdón, por alrededor de 3 escaneos. Y vamos a ver que tenemos la captura de la información, pero encontramos una gran cantidad de ruido a los alrededores. Nuevamente, este escaneo fue forzado a que saliera este ruido para fines prácticos. Ya en la versión 13, el software ajusta solo los parámetros para evitar que la información aparezca de esta forma. Entonces tenemos el escaneo, aparentemente se pudiera apreciar que está bien acomodado, sin embargo nos perdemos ciertos detalles del mismo, por ejemplo los orificios, los cortes, por los mismos empalmes que tiene. Entonces, si yo quisiera analizar que realmente estuviera bien este escaneo, yo tendría que cambiarme a rayos X. Normalmente teníamos la de textura, la de color, pero ahora se agrega rayos X, en el cual yo puedo ir ajustando la intensidad de la luz con el cual se van a notar las características de mi escaneo. Yo puedo ir ajustando en una parte en la que el ruido no sea tan visible y que me permita analizar bien la estructura y comenzar a observar si realmente se capturó toda la información. Inclusive, como les comentaba, podríamos checar si realmente las alineaciones fueron las correctas. Por ejemplo, yo aquí analizando la estructura voy viendo las aspas que tiene mi escaneo y voy a ver que, por ejemplo, en esta parte de aquí se ve como si 2 aspas de diferente tamaño estuvieran empalmadas. Desde aquí yo me doy cuenta que hay un error en las alineaciones. Esa es la razón por la cual se ven dos aspas en el mismo lugar. Y simplemente puedo ocultar una de ellas y volver a alinear. Aquí vemos la diferencia, vemos que aquí es hasta esta parte de aquí llega el aspa. Esta que está mal empalmada vemos que llega hasta esta parte de arriba. Entonces, a pesar de que yo tengo toda esa cantidad de información que está tapándome o metiéndome interferencia en el análisis de mi pieza, con el análisis de rayos X yo puedo estar revisando el comportamiento del escaneo y determinar si hay algún empalme mal o si me hace falta escanear más regiones.
Se fijan, es una herramienta bastante útil al momento de que tenemos información con mucho ruido o inclusive información muy grande. En cuanto a la exportación de XF para CAD, anteriormente nosotros podíamos realizar cierto tipo de mediciones dentro del software. Sin embargo, la medición únicamente consistía en eso. Yo puedo hacer un corte de sección de mi malla, generar las curvas alrededor y poder tomar alguna dimensión sencilla, un redondeo, una área en específico, y hasta ahí llegaba esa operación. Sin embargo, ahora nosotros podemos exportar esa información y llevarla a software de diseño CAD, como son por ejemplo DesignX o inclusive SolidWorks. Vemos que tenemos también la configuración en el registro global. Como les comentaba, ya se hicieron mejores algoritmos con los cuales buscamos reducir el tiempo de proceso e inclusive el consumo de los recursos dentro de nuestro equipo. Para ello, el principal enfoque que se tuvo en esta versión nueva de Artec 3D es la mejora en el registro global. El registro global es uno de los procedimientos más importantes que tiene el software porque es el que se encarga de ajustar cada frame o cada fotografía, por decirlo de alguna forma, que captura nuestro escáner y busca que tengan el mejor ajuste uno entre otro. Si no aplicamos al registro global, muy probablemente la precisión que garantiza el escáner se pierde. Entonces, el registro global es una de las partes más importantes que garantiza la precisión y sin embargo era uno de los más pesados. Ahora, con las nuevas configuraciones y los nuevos algoritmos, vamos a ver la reducción de tiempo en este software. Por ejemplo, vamos a ver, les voy a mostrar, este es el software Artec versión 12. Vamos a observar inclusive la diferencia en la interfaz de usuario contra el 13. Este es el 13, observen cómo se agregan algunos comandos, como lo es, por ejemplo, el cubo de visualización 3D. Vemos que se desaparece la sección de visualización para agregarle una área un poco más pequeña y que no ocupe tanta información. Y vamos a observar que son las mismas opciones que tenemos en la parte superior. Entonces, vamos a abrir el mismo archivo tanto en la versión 12 como en la versión 13 y vamos a ver la diferencia en tiempo del registro global. Vamos a observar que tenemos un escaneo que consta de 3 tomas diferentes. Aquí podemos apreciar cada una de las tomas. Una toma 360, una toma de la cara frontal y una de la cara inferior. Entonces, ya que están alineados, nosotros vamos a hacer el registro. Vemos que tenemos el registro global y nos da la opción de manejar con geometría únicamente o geometría y textura. Pero estas son las únicas opciones que nos muestra registro global. Entonces voy a seleccionar geometría y textura, le voy a dar a aplicar, va a comenzar a correr el proceso y vamos a ver cuánto tiempo tardaba en realizar el acomodo de estos 3 escaneos para dar la mejor precisión posible. Muy bien, vemos que ya realiza el acomodo y le toma un periodo total de 28.9 segundos en realizar las alineaciones. Ahora, vamos a ver cómo sería en el caso de Artec 13. Nuevamente estamos en el Artec 13, vemos la nueva interfaz. Vamos a abrir ese mismo archivo. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver cómo es la mejora. Fíjense que estos son nada más 3 escaneos, son 3 escaneos relativamente pequeños. Y sin embargo, la mejora va a ser bastante obvia, bastante notoria. Si esto puede hacer con escaneos pequeños, imaginen cómo será con escaneos ya más grandes, ya por ejemplo un layout.
Vamos a registro global, vemos que tenemos geometría y textura nuevamente, y vemos que ahora en geometría y textura nos habilita dos opciones más. Uno para los frames principales y otra para la búsqueda de radio. Esto me permite todavía agilizar más o reducir más el tiempo de procesamiento de los datos. Vamos a dejarlo primero en las opciones normales, por default que trae el software, y ahorita vamos a modificar uno de los parámetros para ver la reducción del tiempo. Entonces estamos en los parámetros default, punto 3 y 5. Vamos a correr el procesamiento. Vean nuevamente, son los mismos 3 escaneos. Es el mismo archivo. Y vamos a ver cuánto es la reducción en tiempo. Termina el proceso. Pasamos de 28 segundos a 25.4 segundos. Ahora, ¿qué sucedería? Voy a dar control Z para revisar los escaneos desacomodados. ¿Qué sucede si yo cambio, por ejemplo, el parámetro de búsqueda de radio? Voy a cambiarlo a un valor de 3. Al modificar el parámetro de radio, le estamos diciendo que busque espacios más grandes para poder hacer el ajuste, que no sea tan minucioso, pero no estamos arriesgando la precisión del escaneo. Realmente se encuentra dentro de los parámetros aceptables, simplemente estamos diciendo que reduzca un poquito la búsqueda de datos. Observamos que el anterior, sin modificar los parámetros, duró 25.4 y el de ahora debe durar un poquito menos. Vamos a cambiar el parámetro. Y los ajustes. Entonces, con esto podemos reducir los tiempos de los procesamientos. Nuevamente, este es en el caso de un procesamiento pequeño. Vemos que sí hay reducción en cuanto al tiempo. En procesamientos ya más grandes es aún más notorio este tipo de cambio. Y como les comentaba, bueno, pues también tenemos la exportación de los nubes de puntos, así como antes exportábamos los datos a STL, PLI, WRL, ahora también podemos exportar archivos en BTX o PTX, además de que también se puede hacer una exportación ya directa a software de ingeniería inversa, como lo es, por ejemplo, Geomagic DesignX. Como les comentaba, bueno, pues el registro global se ha hecho aún más rápido y la rotación que tenemos dentro de nuestros objetos es más suave, es más elegante. Esto debido a que como ya el software se encarga no solo de analizar su escaneo, sino también las capacidades del equipo, él puede reducir el consumo del mismo para que al momento en que nosotros tengamos que girar nuestra figura, mover nuestra pieza, lo haga de una forma más limpia y no se vaya frame por frame o cuadro por cuadro realizando el movimiento. Vamos a ver también mejoras en cuanto a imágenes deslumbrantes. Vamos a ver que tenemos una mejora en la visualización, ya que al momento de realizar la captura en el Artec Studio 13 tiene una nitidez en cuanto a los colores más amplia, es decir, los colores se ven más vivos, la captura es mejor. ¿Y en qué nos sirve? Bueno, número uno, que cuando estamos realizando el escaneo podemos determinar si hubo algún empalme entre escaneos, porque los colores es más fácil de ubicarlos. Y número dos, si nosotros lo vamos a mandar a una impresora 3D de polvo de color, los resultados van a ser muchísimo mejores sin tener que estar editando en un software tercero. Vamos a ver estos ejemplos. Voy a dividir la pantalla en dos. En un lado vamos a tener el Artec 13 y en el otro lado vamos a tener el Artec 12. De la izquierda se encuentra la versión 12, a la derecha se encuentra la versión 13. Y vamos a abrir el escaneo que se realizó de una pieza, tanto en la versión 12 como en la versión 13. Se escaneó la misma pieza, el mismo objeto, nada más que uno fue el escaneo
dentro de la versión 12, otro dentro de la versión 13, y quiero que observen la diferencia en cuanto a la colorimetría. Aquí tenemos los datos, se fijan en la misma figura, nada más que una la tenemos antes de realizar el procesamiento de la fusión, y vemos que tenemos los colores ya marcados de nuestra figura. Vamos a darle, o vamos a cambiarle para ver la fusión. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es la fusión de esos dos escaneos en uno solo. Y vamos a aplicarle la textura. Para aplicar textura nos vamos a ir a las herramientas, textura, le decimos de dónde queremos que saque la información, y el software solo se va a encargar de aplicar los colores de esos escaneos individuales al escaneo que ya es la fusión. Vamos a dejar que procese un poco para la captura de los colores. Observen cómo se ve la diferencia en cuanto al giro que les comentaba ahorita. Vean, este yo lo puedo girar y observen cómo no se visualiza como puntos la malla, simplemente es un giro normal. Pero cuando yo giro esta figura, como es demasiado los recursos que consumen, tiene que disminuir el consumo de la tarjeta de video, y por eso lo marca en visualización de puntos. Vamos a ver, este ya terminó, este que pusimos primero. Vean los colores que tiene la figura. Vean que se ve un color hueso un tanto opaco, no tiene el brillo que tenía la pieza, o se ve muy poco. Y vamos a observar en la versión 13 ya como el cambio de los colores es bastante notorio. Véanlo, por ejemplo, en la parte lateral. En el Artec 12 se ve más oscura la figura, no se alcanzan a notar bien los brillos de la pieza. En el Artec 13 se ve el brillo de la figura, los colores resaltan más, son más brillantes. A pesar de que nosotros ya tenemos nuestra pieza con la captura, de igual forma tenemos las herramientas como para poder aumentar el brillo en caso de ser necesario. Y como les comentaba anteriormente, si queríamos exportar, yo le digo exportar escaneos, y simplemente me dice, ok, dime en qué formato quieres que yo lo exporte. Esta era la versión 12. Si nos vamos a la versión 13, cuando le digo exportar, me da la opción, ¿quieres exportarlo en un formato común o lo quieres exportar directamente a DesignX? Vamos a decirle que lo exporte a DesignX. Vamos a poner que quisiera hacer ingeniería inversa de esta pieza. Voy a decirle que lo exporte. El software solo se va a encargar de abrir la interfaz de DesignX y estar exportando esta nube de puntos. Entonces, si se fijan, ya hay una muy buena conectividad entre el Artec Studio con los software de ingeniería inversa como DesignX. Se ha mejorado bastante la visualización, tanto por ejemplo para rotación y movimiento del escaneo, como la visualización de los colores. Y por ejemplo aquí ya tenemos en DesignX que exporta directamente el escaneo, sin tener que pasar por el procesamiento de, bueno, yo exporto el escaneo, abro DesignX, le digo importar y me traigo el objeto.
Ya todo esto lo puede hacer directo el software. Y bueno, pues también adicionalmente se han agregado mejoras en la interfaz, no solo por ejemplo la visualización de la pantalla, sino también en cuanto a la facilidad de uso o el manejo del escáner. Anteriormente, cuando nosotros realizábamos un escaneo, teníamos que estar visualizando un gráfico, como el que se ve en la imagen de la izquierda, en el cual me indicaba qué tan lejos o cerca estaba del objetivo a escanear, lo cual a veces se complicaba un poco, sobre todo para los usuarios nuevos, porque muchas veces veían más la pieza que estaban escaneando que el gráfico. ¿Y qué sucedía? Bueno, pues no se capturaba bien la información, se perdían datos, estábamos demasiado cerca o demasiado lejos. Ahora, con el nuevo modo de radar 3D, nos ayuda o facilita mucho el poder tanto ver la pieza que estamos escaneando como poder analizar qué tan lejos o cerca estamos, ya que mientras se va haciendo la captura, va visualizándose los colores, marcándonos en color verde cuando nos encontramos dentro de la distancia adecuada para el escaneo, azul cuando nos estamos alejando y rojo cuando nos estamos acercando. Entonces, ya evitamos el problema de tener que estar viendo el gráfico y no ver la pieza. Ya podemos ver la pieza que estamos escaneando y en la misma visualización es como si estuviéramos viendo el gráfico. También tenemos mejoras en la textura sin procesar para verificación, como lo veíamos ahorita. La captura de los colores es más brillante, inclusive antes de realizar las fusiones. Y con esto podemos estar analizando si realmente se hicieron bien los empalmes, si no se mueve algún escaneo, si falta alguna sección, entre otros. Vamos a ver un ejemplo del modo de radar 3D. Les voy a mostrar cómo era el escaneo en la versión 12 de Artec y posteriormente vamos a ver cómo es ahora la mejora del escaneo en la versión 13. Muy bien, entonces vamos a abrir la versión 12 que tenemos y vamos a hacer la captura de una pieza. Quiero que observen que yo me coloco frente al objetivo y del lado izquierdo de la pantalla vemos esta grafiquita. Esta es la que normalmente se tenía que estar cuidando para ver, porque nuevamente se enfocaban más en ver qué habían capturado de la pieza o dónde les faltaba información y dejaban de cuidar el gráfico. Ahora vamos a ver cómo en la versión 13 el radar 3D nos facilita o nos ayuda en la captura de los datos de la forma más amigable. Voy a escanear la misma figura. Voy a decirle que voy a escanear. Me voy a colocar y aparentemente hasta este punto no hay nada extraordinario, sigue todo normal. Tengo que estar cuidando dónde están los espectros. Una vez que yo ubico la posición en la que voy a realizar el escaneo, activo y observen cómo cambia la colorimetría. Aquí se va viendo verde conforme voy quedando dentro del rango. Fíjense cómo si me voy acercando va cambiando a rojo, si lo observan. Ahí me está diciendo que estoy demasiado cerca para hacer esa captura. O por el contrario, si comienzo a alejarme, voy a observar una colorimetría en color azul. Entonces, para los primeros usuarios, esto les facilita más porque pueden seguir viendo su pieza, pueden escanearla, pero los mismos colores les van a ir indicando qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran de la misma. Esta es una de las principales mejoras que tiene Artec 3. Tenemos también el registro global impulsado. Nuevamente, aparte de la velocidad, bueno, están los nuevos parámetros que podemos estar seleccionando. Representaciones 3D inteligente, como les comentaba, el software va a analizar su computadora, va a analizar el escaneo que ustedes tienen y va a determinar dónde debe hacer mayor consumo, menor consumo de los recursos del mismo equipo. Y bueno, estas son solo algunas de las principales mejoras que tiene la versión 13 de Artec Studio. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas.
Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario sobre este manejo del nuevo software, pueden hacerla directamente en la sección del chat. Ok, tenemos una pregunta. Nos pregunta Alejandro, ¿se puede automatizar el proceso de escaneo? Sí, hay varias formas en las cuales nosotros podemos automatizar este escaneo. Algunos lo que hacen es que lo monten en alguna especie de robotcito, de manera que se programa ya los movimientos del escaneo, pero pues esto implica pues un equipo un poco más robusto. Al final de cuentas necesitamos como un robotcito. ¿En qué otra forma podemos hacerlo si no tenemos ese robot? Bueno, el software desde la versión 12 cuenta con la opción de piloto automático. El piloto automático es una herramienta que me permite realizar todos los procesos que conlleva la generación de un escaneo de una forma más rápida y automatizada. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo pequeño. Voy a capturar un objeto negro para que vean que también puede capturar ya colores oscuros sin ningún problema. Entonces, este proceso de la toma de datos, la captura, es el que se puede utilizar, como les comentaba, con algún robotcito. Sin embargo, podemos optimizar el resto de los procesos directamente dentro del mismo software. Vamos a hacer la captura rápida. Voy a hacer 2 escaneos para que puedan ver la optimización. Vean nuevamente cómo la colorimetría me está ayudando a ver qué tan lejos o cerca estoy del proceso. Y una vez que ya tengo la captura de datos, voy a llenar el escaneo. Bien, aquí ya tengo la captura de los datos, tengo 2 escaneos y normalmente tendría que realizar una serie de procedimientos que es: voy a borrar el piso, voy a alinear los escaneos, voy a hacer los registros y voy a fusionar. Lo que voy a hacer ahora es que en vez de tener que hacer todo manual, yo le voy a indicar al software cuáles son los pasos que debe de seguir y él va a comenzar a aplicarlos de forma automática. Le voy a decir que seleccione todos los escaneos y me va a hacer un cuestionario pequeño acerca de la pieza que yo acabo de capturar. Me va a decir si la geometría es buena, es decir, se ve o se distingue fácilmente un lado de otro. Le voy a decir que sí. Si la textura o el color es buena, es decir, si tiene bastantes patrones de colores. ¿Cómo voy a poder entender yo estas preguntas? Si se fijan, aparece un signo de interrogación al lado de la pregunta. Yo le doy un clic y aquí me dice, bueno, esto sería una mala textura y esto es una buena textura. Yo puedo utilizar esas imágenes de referencia para determinar si es buena o mala. Le puedo decir el tamaño del objeto. Nuevamente me puedo apoyar con las indicaciones. Pues que es mediano, quiero que tape todos los orificios, la resolución sea automática, la cantidad de polígonos también, y le voy a decir que no es necesario aplicar la textura. Aquí me va a decir que necesito borrar piso. Si no lo borré desde un inicio, durante la captura de datos, puedo borrarlo en este paso. Las herramientas para borrar información son realmente muy prácticas. Yo le puedo decir que seleccione un cuadro o un plano con el cual realizar el corte de la información. Se fijan, es cuestión de unos cuantos clics para eliminar esos datos de más. Este va a ser el único procedimiento en el cual yo voy a tener que intervenir de forma manual. Y
Y aquí el software solo se va a encargar de realizar tanto la alineación, va a buscar cuál es la mejor coincidencia, va a comenzar a hacer las alineaciones, las fusiones. Si no alinea la forma en la que yo quería, puedo decirle que quiero hacer una alineación manual y puedo indicarle cuáles son las partes que se repiten entre escaneos. Espera tantito, ahorita se encuentra procesando el escaneo. Vamos a dejar que termine el procesamiento, pero si se fijan, esto ya es de forma automática. Entonces, nosotros podemos simplemente dejar ahí que termine de procesar, podemos seguir haciendo cualquier otra actividad, entrar a una junta, hacer alguna llamada, revisar algunos correos, y el software solo se va a encargar de obtener el resultado óptimo. Alejandro pregunta, durante la demostración tienes una hoja de fondo de la pieza, ¿es necesaria o se pueden usar targets? Bueno, como les comentaba al inicio de la demostración, este escáner no necesita target por el hecho de poder capturar los colores de la pieza. Ahorita yo utilicé esta hoja, el brochure que tenemos aquí de Voltec, nada más para poder realizar el movimiento del objeto. Yo puedo moverme alrededor del objeto o puedo mover el objeto para realizar la captura. Pero se utilizó nada más con esos propósitos, de poder mover la pieza y hacer el escaneo. Realmente no es necesario utilizar targets, utilizar calcamonías o información adicional, porque con la captura de la geometría y la colorimetría de la pieza, el software puede hacer el rastreo de movimientos sin necesidad de información adicional. La precisión del escáner, el que utilizamos en esta ocasión, que es el Artec Spider, tiene una precisión de 50 micras y es de tecnología LED azul. Se caracteriza por ser uno de los más precisos a pesar de ser un escáner portátil. Para finalizar, aquí estaría el resultado del escaneo, ya optimizado, realizado de forma automática.